nos ha ilustrado en torno a este tema, porque esto ha sido publicado el año pasado en el mes de abril. Sin embargo, el ex alcalde Juan Daniel Mejía Camus y ex gerente de subregional de Alto Amazonas no tuvo conocimiento. Pero en esa misma línea estaría el doctor Luis Arévalo Vázquez. También ambos han estado en esa misma situación de una sentencia y luego la ley le rehabilitó a ambos. Por tanto, ni Lucho Arévalo ni Juan Daniel Mejía Camus podían postular con esta norma donde revelaba evidentemente en su párrafo, aún aunque haya sido rehabilitado, no puedes postular a ningún cargo de elección popular. Doctor Corrales, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo Alberto. Saludar a todos tus oyentes y a la provincia de Alto Amazonas, acá siempre atento pues para cualquier interrogante para la población, Hugo Alberto. Doctor, usted nos ha ilustrado algo importante también la semana pasada, relacionado justamente a este tema de este párrafo declarado inconstitucional, donde revela que sí el alcalde o el exalcalde Juan Daniel Mejía Camus y también el ex candidato a la alcaldía provincial, que por esa ley justamente no pudo postular a este cargo, en este caso el doctor Lucho Arévalo. ¿Qué va a pasar con políticos que han estado en esta misma situación, doctor Corrales? Sí, Alberto, bueno, nos ha caído de sorpresa, creo yo, ¿no? En realidad es un tema muy sensible. El Tribunal Constitucional pues ha emitido esta resolución. Es su fallo respecto a la ley de la muerte civil. Esta ley debemos recordar, es la ley, la 3717, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 9 de enero del año 2018. Precisamente fue la norma que regulaba pues las reglas en ese momento para las elecciones de esta época, ¿no? Yo recuerdo que esta ley fue la que aplicó el Jurado Especial Electoral de Alto Amazonas y por lo tanto no admitió la candidatura del señor Juan Daniel Mejía Camus, ¿no? En el argumento válido de que esta ley pues señalaba de que las personas que en su condición de funcionarios y servidores públicos hayan sido condenadas, ¿no?, a pena privativa de libertad por delitos de colusión de corrupción de funcionarios, malversación de fondos, aun cuando hayan sido rehabilitados, ¿no? Y en esa época pues el profesor Juan Daniel, si bien es cierto, ya había cumplido su condena, había pagado la reparación civil que le impuso el Poder Judicial y tenía la condición de rehabilitado, pero bajo esta norma, esta ley vigente en esa época, el jurado lo aplicó y consecuentemente no admitió su candidatura, rechazó su inscripción como candidato, ¿no? Ahora el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado y con ello pues al suprimir el término que tú has hecho mención y que dice el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no?, está suprimiendo la frase que dice aun cuando hubieran sido rehabilitados, lo que significa que ya no existe el impedimento ahora en el caso del doctor Luis Arévalo Vázquez y del señor Juan Daniel Mejía Camus, ¿no?, porque ellos tienen ya la condición de rehabilitado. ¿Qué significa esto? Que ellos ya han cumplido su condena, que ellos ya han pagado la reparación civil que se les ha impuesto el Poder Judicial. Consecuentemente, pues, tal como lo señala el fallo del Tribunal Constitucional, aplicado el artículo 69, precisamente el Código Penal, el cual señala que la persona rehabilitada pues se le tiene que restituir los derechos civiles de los cuales se encontraban suspendidos, ¿no? Y dentro de los derechos suspendidos pues precisamente es el derecho de ser elegido, ¿no? Y precisamente como colisionaba con este análisis que ha hecho el Tribunal Constitucional del derecho de ser elegido, que es un derecho constitucional, ya emitió su fallo y consecuentemente pues las personas que hayan sido rehabilitadas mediante un proceso judicial ya pueden libremente postular un cargo de elección popular, Alberto. Y son en el Perú, me parece, cientos de candidatos que estaban en esa condición. Ahora bien, parece que este hecho de esta noticia, de esta norma además publicada el año pasado, justamente declarando inconstitucional esta frase, ha permitido hoy que haya un bombardeo de información hoy, donde el escenario político
seguramente el próximo año va a cambiar tremendamente, tangencialmente, viendo nuevamente en la cancha a Juan Daniel Mejía Camus y seguramente a Lucho Arévalo en la cancha como candidato a la alcaldía, doctor Corales. Indudablemente, ¿no? El derecho a la participación política de la persona no puede ser privada bajo ninguna circunstancia, y ya como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, yo pienso que el escenario va a cambiar, ¿no? Y esperemos que cambie, pues, para tener mejores opciones, para tener mejores propuestas, y en fin, una serie de situaciones que el electorado pueda tiene que ser más beneficiado, ¿no? Porque es finalmente quien decide y quien elige a las autoridades, y precisamente abre toda esta posibilidad, ¿no? Debemos recordar que a pesar de que muchos no lo quieren, o otros sí, porque en política es así, nadie somos una monedita de oro para agradar y gustar a todos, ¿no? Pero debemos tener en consideración de que los que vivimos en Alto Amazonas, pues, el arraigo político que tiene el profesor Juan Daniel es indudable, ¿no? La trayectoria también del doctor Luis Arévalo Vázquez también es tremenda, es indudable, ¿no? Eso no se puede negar, eso no lo podemos tapar, ni tampoco se puede esconder. Eso es verdad, doctor Corales. Y eso en las últimas elecciones se ha visto reflejado, ¿no? La actual autoridad municipal, el señor Hugo Araujo del Águila, aunque muchos no quieran reconocerlo, precisamente viene gracias al trabajo que ha hecho el profesor Juan Daniel Mejía Camus, quien él ha sido digamos, el mayor soldado que él ha tenido para que llegue a la alcaldía, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que han pasado, y creo que esas cosas, quienes analizamos y vemos la realidad, pues no podemos ser ciegos ante esta situación, ¿no? El profesor tiene una trayectoria, hay muchos seguidores, tiene trayectoria en el campo, entonces consecuentemente ya las nuevas generaciones también tendrán que evaluar, tendrán que conocer, tendrán que empaparse de la política, porque es bueno ya en esta sociedad que avanza y avanza, donde existen nuevas generaciones, indudablemente que son ellos también que tienen que formar parte de las acciones, de las decisiones, ¿no? De las elecciones para elegir las nuevas autoridades municipales, regionales. Hugo Alberto, esta ley en mención que se hace no solamente devuelve la posibilidad para postular a cargos de alcaldía, ¿no? La norma ha derogado porque prohibía a cargos al Congreso, a cargos al gobierno regional, a consejeros regionales y al cargo de alcaldes distritales y provinciales. Entonces, consecuentemente, esta ley habilita tanto a las personas rehabilitadas en su condición de sentenciados para que puedan postular al Congreso de la República, al gobierno regional, a consejerías regionales y a alcaldías provinciales y distritales de Guadalajara. Bueno, yo hacía mención, doctor Corales, porque esto cambiaría el escenario, el mapa electoral en Alto Amazonas en los próximos años, porque vea usted, también el tema de la alcaldía provincial le fue esquivo justamente al doctor Lucho Arévalo por justamente tener una sentencia en su momento que le impidió ser candidato oficial de Fuerza Loretana en su momento, y cedió su candidatura justamente a Héctor Hidalgo Rojas, que llegó a la alcaldía, lógicamente, como él decía, con la labor, con el trabajo de base hecho por Lucho Arévalo. Y hoy me parece que este mismo escenario se volvió a repetir en la campaña pasada, donde Juan Daniel Mejía Camus también hizo casi todo para que Hugo Araujo asuma la alcaldía. Sí, efectivamente, esa es la realidad, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, ahora esperemos de que con esta nueva norma, yo siempre lo digo, vivimos en un Estado democrático de derecho, y mientras vivamos en un Estado democrático de derechos, tenemos que ser respetuosos de la norma, tenemos que ser respetuosos de los fallos que emite el Tribunal Constitucional, y precisamente en materia electoral, ese era el impedimento que tenían antes, porque estaba vigente esta ley. Ahora esta ley ya no está vigente, esta frase ha sido suprimida y consecuentemente pues las personas rehabilitadas, en el caso de Juan Daniel Mejía Camus y en el caso del doctor Lucho Arévalo, pues tienen las cartas libres, ¿no? Yo creo que es bueno tener un abanico de posibilidades porque posibilita al electorado elegir a la mejor opción, ¿no? Porque esto nos tiene que nutrir no solamente de antecedentes, sino que
tiene que ser un festival de propuestas, un festival de análisis, de experiencias, de cómo sobresalir, de cómo sacar adelante a Alto Amazonas, o Alberto, que tanto lo necesitamos. Mucho se habla de la región autónoma, en fin, hay tanto trabajo por hacer en Alto Amazonas, y consecuentemente con estos, digamos, políticos ya con trayectoria, antiguos, con experiencia, esperemos que sumen, ¿no? Y que es lo mejor que se quiere en realidad, para que conjuntamente o consensuadamente pues elijamos a una autoridad con capacidad de que nos lleve a potenciar Yurimaguas, ¿no? Y hacer una ciudad moderna y competitiva. Es correcto, doctor. Una consulta, por favor. Este tema también que está en boga permanentemente y hacen alusión a que Hugo Araujo Hilaguila fue elegido como regidor y no como alcalde.